vez de tener un punto vertical en donde se puede seguir rompiendo, ¿sí? Va a tener una esferita, un círculo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Si nosotros tenemos nuestra prenda de vestir, ¿sí? Y yo le rompo un poco y le dejo así, esa cosa mientras más le hable se va a seguir rompiendo. Pero si en la punta del desgarro, ¿ya? Yo cojo y le hago así un circulito, ya no se va a romper. ¿Ok? Ya no se va a romper. Lo mismo va a pasar con los dientes, ¿sí? Entonces en esa zona primero hago eso y luego ya puedo reconstruir. ¿Ok? Así es como se reparan los cracks, ¿sí? Si ustedes van a recibir o reciben algún curso con nosotros de mimética con el doctor Tonali, se van a dar cuenta que esa es la única manera en la que se puede evitar que estas fisuras sigan avanzando. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la mascarilla nos serviría súper bien siempre y cuando estemos seguros de que la fisura no se extienda demasiado. Ahora, si es que resulta que esta pieza dental que está afectada, que tiene su borde incisal desgastado, fracturado, etc., también tiene otros tratamientos que se extienden más en su pieza dental o son más profundos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que más bien hacer una restauración de recubrimiento total de tipo indirecta, que vendría a ser una corona. Y al ser una corona, ahí sí podemos utilizar cualquier material. ¿Ok? Cualquier material. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Lo que ustedes están viendo. ¿Sí? En la pantalla. Nosotros vamos a hacer una restauración con resina clase 4. ¿Ya? Como una alternativa muy rápida con nuestros pacientes. ¿Sí? El paciente viene de urgencia y nosotros tenemos que reconstruir su borde incisal. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ni más ni menos. Para ello, se les va a explicar cuáles son todos los pasos, ¿sí? Con los materiales que ustedes tienen. ¿Ok? Vamos a hacer matrices, vamos a cortar a la matriz de cierta manera, ¿sí? Y vamos nosotros también a restaurar. ¿De acuerdo? Vamos a fotito. Eso. Muy bien. Listos. Los lentes de contacto vienen a ser estos de acá. Miren cómo se ven. ¿Sí ven? Ya. Entonces esto se consigue netamente con feldespato. El silicato también se puede hacer, pero no es tan translúcido como el feldespato. A pesar de que el feldespato es un material un poco más costoso, entre comillas, ¿ok? Sobre todo por el tratamiento que luego se tiene que hacer. En realidad cuesta lo mismo un disilicato que un feldespato, pero un buen disilicato, porque hay los disilicatos chinos y los disilicatos, digo, claro. ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Qué más? Y también aquí están las carillas que requieren un nivel de desgaste mayor. ¿Ok? Finalmente, las coronas. ¿Ya? Entonces, todo esto nosotros podemos hacer para poder reconstruir nuestros bordes incisales. Si ustedes se fijan, con las coronas no solo se están reconstruyendo los bordes incisales, sino que también, de alguna u otra manera, estamos modificando la posición de las piezas dentales. ¿Con respecto a qué? A los planos. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos por acá. Vamos avanzando. Todo este es el protocolo que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? El protocolo no empieza cuando ustedes hacen su diseño o cuando hacen su encerado diagnóstico o cuando hacen sus matrices. No. El protocolo empieza con la entrevista inicial, con la anamnesis, que es lo que les hemos estado comentando desde el inicio. ¿Ok? Seguido de un examen clínico con exámenes complementarios, justo como se les mencionó, y debe continuar con un diseño estético digital de después con un mock-up
De ahí el diagnóstico definitivo, ¿sí? Ahí hago mi plan de tratamiento en donde le explico al paciente cuáles son las opciones con las que yo puedo devolverle su salud al paciente. Y finalmente la ejecución del plan de tratamiento propiamente dicho. Entonces imagínense, la parte práctica del día de hoy recién se encuentra acá. Uy, se me fue, perdón. Se encuentra acá. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, dentro de la entrevista inicial, vamos a pasar el videito, ¿ok? Ya. Dentro de la entrevista inicial, ¿sí? Ustedes, cuando están haciendo la anamnesis con su paciente, tienen que convertirse como un detective. ¿Han visto Sherlock Holmes? ¿Han visto la película con Robert Downey Jr.? ¿Sí? Ya. Hay una escena en particular que me gusta bastante, en donde están sentados con su amigo, con Watson y su prometida, ¿ya? Entonces, la prometida le dice a Sherlock que en qué consiste su trabajo, que cómo lo hace. Entonces él dice, yo deduzco todo lo que veo y saco mis conclusiones en base a un análisis que hago, ¿sí? Entonces le dice, ¿puedes hacer eso conmigo? Y el Watson le dice, no le hagas eso a mi esposa. Y dice, sí, no voy a hacer nada. Entonces la chica le dice, insisto, por favor, hazlo. Entonces él dice, bueno. Al momento en el que él empieza a hacer su análisis, se empieza a fijar en los detalles de la persona, en este caso de la chica, de la prometida, ¿ya? Se fija en el tema de sus manos, se fija en el tema de su cabello, en sus labios, en sus ojos, en todo, todos los detalles que le hacen, solo viendo los detalles le hacen saber a Sherlock qué clase de persona es, a qué se dedica, cuáles son sus hábitos, etc. ¿De acuerdo? Y ustedes no tienen solo que desarrollar, sino tienen que aprender a hacer eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el paciente les va a decir la cuarta parte de toda la verdadera historia de lo que está pasando. ¿Sí? Pocos pacientes van a llegar donde ustedes y van a ser muy sinceros y les van a decir, todo esto es lo que me pasa en mi vida. ¿Ok? No, la mayor parte de pacientes, ¿qué van a hacer? Les van a decir, tengo esto, ayúdeme y se acabó. Listo. De gana. Sí, ok. Se me ha roto de solito, se ha roto. Solito se ha roto. ¿Ya? Y si ustedes no hacen esto, esta entrevista inicial, este primer análisis, esta prospección, se van a perder de mucha información. ¿De acuerdo? Entonces ustedes, para poder llegar a venderle el plan de tratamiento a su paciente, venderle la idea de lo que necesita, porque el paciente realmente quiere que ustedes le convenzan al paciente de qué es lo que necesita. Y el paciente no sabe realmente qué es lo que quiere, porque él tiene dos motivos de consulta, ¿ya? El real, ¿sí? Y el no real. El no real es el que el paciente piensa que tiene, y el no real es el que desconoce. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el real es que se le fracturó ese diente y quiere que le reconstruyamos. Sí, ese es el no real. El no real, perdón, ¿ya? El no real es ese, ¿ya? Ese es el que el paciente está seguro que por eso está yendo a la consulta. Pero el real es que el paciente necesita ortodoncia. Esa es la verdadera razón por la que el paciente está yendo al consultorio y necesita un tratamiento integral. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes deben primero convencerse de eso, de lo que les estoy explicando. Y en segundo lugar, tienen que transmitirlo al paciente. No pueden quedarse con esa información que ustedes tienen, ya, porque ustedes les están pagando por hacer un diagnóstico, una evaluación al paciente. Y en el diagnóstico ustedes están identificando todas estas razones por las cuales el paciente está pasando por esta situación. ¿Ok? Entonces sería un pecado que ustedes no le digan al paciente. Pero muchas veces, ¿qué va a decir el paciente? Es que yo vine por esto y me está saliendo con otras cosas, ¿verdad?
Porque es muy fácil también coger, llega el paciente y ustedes le dicen, verá, yo sé que usted vino por esto, pero realmente necesita esto de acá. Entonces ahí le hacen sentir tonto al paciente, ¿sí? Cuando ustedes están en una venta, y esto se llama venta porque en la odontología se vende bastante al paciente, cuando ustedes están en una venta, nunca deben llevarle la contra al comprador, nunca, nunca, ¿ok? Tienen que hacerle sentir a esa persona que ustedes les están dando la razón y que aparte de estarles dando la razón, les están ayudando, ¿ok? Entonces, si es que llega un paciente y les dice, digamos te dice a ti, quiero que me arregle este borde que se me fracturó, pero el paciente necesita ortodoncia, ¿ok? ¿Tú cómo le dirías al paciente que tiene que hacerse ortodoncia? Primero le explicaría que es una buena opción, sí, pero que por temas de funcionalidad que va de la mano con la estética, yo le comento que necesito ortodoncia, porque si es que yo pongo o arreglo un borde al final, si es que no estoy tratando el tema de función, va a fallar y va a seguir siendo un gasto y otro gasto y otro gasto para el paciente. Y que la ortodoncia tal vez no es como por lo que venía, pero es un ahorro a largo plazo y un tratamiento asegurado estético al final. Ok, ya. Miren, ya nos dio una forma. Vamos por acá atrás. ¿Cómo le dirías, disculpa, cuál es tu nombre? Karen, ¿cómo le dirías a tu paciente que necesita ortodoncia? ¿Alguien más se le ocurre una forma de decirle al paciente que necesita ortodoncia? Ya, vean. Primera cosa. Varios pacientes ni siquiera saben qué significa ortodoncia. Y no por hacerles de menos a los pacientes, sino que ellos no han estudiado la misma cantidad de tiempo que nosotros este tema. ¿Ok? En segundo lugar, varios pacientes tampoco saben para qué realmente es la ortodoncia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, uno debe desarrollar todo un proceso de explicación al paciente a través de historias. ¿Ya? Jesús, ¿cómo llegó a ser tan conocido por todos sus seguidores? Porque nada de lo que les decía como yo les estoy diciendo ahorita, como una clase, sino que todo lo hacía a través de parábolas y de historias. En las parábolas había historias, ¿sí? Por eso nadie le para bolas. ¿Ya? Entonces, al paciente, que en este caso quiere ser su comprador de esa idea, ¿ok? Hay que enseñarle qué es lo que necesita a través de una historia. ¿Sí? La historia debe estar compuesta por diferentes partes. ¿Ok? La primera parte, ¿sí?, es una parte negativa. Una historia fuerte, real. Una historia trágica. Y la segunda parte es una historia positiva, esperanzadora. Una solución. Que es una solución. ¿De acuerdo? Y la tercera parte, ¿sí?, es una historia, entre comillas, de liberación, ¿sí?, de libre albedrío. ¿Ya? ¿Por qué les digo todo esto? Porque ustedes, dentro de esta entrevista, tienen que saber qué clase de historia le van a contar a su paciente para convencerle de cuál es el tratamiento que realmente necesita. En el libro vendes las 3 opciones. Y las 3 opciones. Eso viene al plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque desde el inicio nosotros les hemos indicado que existen diferentes opciones para reconstruir el borde incisal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y eso está muy bien, porque el paciente también tiene que saber escoger. ¿Ya? Y esa, ya te adelantaste un poco, es la parte final. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, ¿por qué les digo todo eso? Si estamos hablando en teoría de estética, ¿verdad?
porque ustedes lo que están ofreciendo al paciente tienen que saber cómo ofrecerlo. Sino de qué sirve que ustedes tengan tanto conocimiento en su cabeza, que sepan hacer tantas cosas, si no tienen a quién hacerlo, si nadie quiere hacerse como ustedes, ¿verdad? Somos del fantoma. Ajá, entonces solo el fantoma quiere hacer. Entonces no, a ver, ¿cómo le van a contar la primera historia? La primera historia viene a través de qué? Vamos más acá. De lo siguiente. Se me fue. ¿Dónde está? Ya, de esto. ¿Ok? De la evaluación. ¿Sí? En esta historia, ustedes lo que van a hacer es evaluar al paciente varias cosas. Porque van a hacer el diagnóstico del paciente. Van a hacer una evaluación facial. ¿Para qué les sirve la evaluación facial? ¿Qué vieron en el diseño de sonrisa? La simetría facial, las proporciones. Simetría y armonía facial. Las proporciones, ¿verdad? Vamos a ver la línea media facial, punto bipupilar, ¿de acuerdo? Todo esto que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más rápido. Que ya dominan, digamos. Ya dominan ustedes, ¿ok? Van a ver la sonrisa, ¿de acuerdo? ¿Qué más van a ver? Van a ver las fotos en 45 grados, le van a examinar de esta manera, van a ver el perfil, todo esto van a ver, ¿de acuerdo? El plano ¿Sí? de Ricketts. Plano de Ricketts, ángulo nasolabial, todo esto, ¿ok? Van a evaluar su sonrisa, ¿sí? Sí, Muy sí, bien. claro. Y se van a centrar aquí, ¿ya? Perfecto, van a ver sus dientes. ¿Qué más van a ver? La curva La curva de la sonrisa con respecto, la labial con respecto a la curva de la sonrisa que tiene, si es paralela o no. Ok. También el tipo de sonrisa que tiene, si es alta, media o baja, ¿verdad? Vamos a ver su sonrisa en lateralidad. Todo esto que ustedes ya lo dominan. Perfecto. Y bueno, esta imagen ya les voy a explicar un poquito más adelante. Voy a regresar a esa imagen después. ¿Sí? Y también van a analizar sus proporciones con respecto a la proporción áurea. Van a hacer un prediseño aquí. ¿Ok? Muy bien. Van a evaluar su oclusión. ¿Sí? Todo esto lo van a evaluar, tomen foto de esto por favor, porque esto es lo que ustedes necesitan evaluar a sus pacientes en cuanto a la oclusión. ¿Ok? Todo esto. ¿Sí? Entonces, todas estas fotos, todo este análisis que ustedes ya lo dominaron, les sirve para construir su historia, su primera historia. ¿De acuerdo? Van a clasificar a sus pacientes según la clasificación de Angle, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? Le van a explicar al paciente también para que entienda con estas imágenes. Van a entender si tiene o no tiene su guía incisiva, ¿verdad? Muy bien, ya vamos a regresar también a estas imágenes para explicar un poquito mejor el tema de la guía incisiva. ¿Ya? Solo quiero llegar hasta acá, más acá, más acá. Luego vamos a retroceder un poco. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Y vamos a llegar con las radiografías. ¿Ya? Anotamos todo. Quiero llegar hasta acá. Ya, hasta acá. Hasta ese punto exactamente quería llegar. ¿Listo? En donde, una vez que hemos hecho todo nuestro análisis, que ya lo vamos a revisar nuevamente, ¿sí? Vamos nosotros a contarle la historia del paciente. ¿Ok? Ya.
En esta historia ustedes tienen que explicarle al paciente cómo está, qué es lo que tiene. ¿Ok? Entonces, antes de decirle al paciente, mire, usted necesita esto, uno hay que decirle, mire cómo está. Pero mire cómo está, mire cómo llegó, mire todo lo que tiene. Y las imágenes hablan por sí solas. Y sobre todo si uno pone, ¿sí?, imágenes de referencia. ¿Y a qué me refiero con imágenes de referencia? Por ejemplo, las proporciones, pone imágenes sobremontadas como son los dibujos de cómo debería ser el diente, en dónde debería estar el diente. Entonces las imágenes a ustedes les van a ayudar a explicarle al paciente que tiene una condición que va más allá de la fractura de un borde incisal. Entonces lo primero que hago es tomarle fotos, hacer mi estudio y con eso cojo y le digo, mire, usted tiene esto, ¿ok? Se le fracturó su borde incisal porque usted tiene mala mordida. Muerde mal. Y con el tiempo no solo se le va a romper este borde, sino este de acá, y se le va a dañar su articulación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la primera historia, la mala. ¿Qué va a pensar el paciente en ese momento? Va a sentarse a llorar. Va a sentarse a llorar, se va a asustar. ¿Ok? Y lastimosamente nosotros tomamos decisiones acertadas, generalmente acertadas, ante una situación de peligro. ¿Ok? ¿Sí? Porque en una situación de peligro nosotros realmente nos sentamos a pensar en qué es lo mejor para nosotros. Cuando no sentimos peligro, nos da igual que nos vaya bien o que nos vaya mal con la decisión que tomamos. ¿Verdad? ¿Ya? No es lo mismo ponerse a buscar trabajo cuando uno tiene una deuda de, digamos, $2,000 con los bancos mensuales, que cuando uno no tiene deudas, ¿verdad? Es como me decía acá mi colega, como tú no tienes hijos, no te preocupas. Correcto. ¿Ya? Entonces, al paciente tenemos que llevarle a esa situación de peligro, en la que debe considerar que cualquier decisión que vaya a tomar, ¿ok?, va a poner en juego una parte importante de su vida. ¿Sí? Una parte muy importante. Y por ejemplo, si es que el paciente tiene unos 20 años y quien toma las decisiones es su mamá, ¿a quién deberíamos nosotros decir? A la mamá deberíamos explicarle todo eso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces miren lo importante que es primero hacer todo esto, todo lo que ustedes ya aprendieron, todo lo que ustedes ya dominan, todo lo que ustedes ya saben, ¿de acuerdo? Tienen que mostrarle al paciente para ese punto, para contarle esa historia. ¿Ya? El siguiente paso, y vamos a quedarnos aquí en esta imagen explicando eso, es, ahora yo le voy a contar la historia positiva, la buena, de acuerdo a la esperanzadora. ¿Ya? Y ahí ustedes empiezan como si estuvieran en una entrevista de trabajo, a explicar todo lo que ustedes saben hacer, toda la nueva tecnología que existe, la vanguardia, lo que ustedes han estudiado, lo que dice la ciencia, todo eso, de por qué se puede corregir mediante la forma que ustedes estén planificando. ¿De acuerdo? ¿Sí? En este caso, si es ortodoncia, muy bien. Mire, no se preocupe, en serio, no se preocupe, ¿ya? Porque hoy en día podemos prevenir todo esto a través del siguiente protocolo. ¿Sí? Hoy usted se va a ir con el borde incisal reconstruido, ¿ya? Pero para que no le vuelva a pasar esto, tenemos que hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Y ustedes les explican acerca de las bondades de la ortodoncia, ¿sí? Del material que ustedes van a utilizar, de las técnicas que aprendieron acá con el doctor Tintín, de todo ese tipo de cosas. ¿Ok? Ustedes le explican al paciente y vamos a la tercera historia, que es una historia en la que uno le deja esa libertad de toma de decisión.
que nunca se sienta presionado por parte de nosotros, ¿de acuerdo? Y que sienta libertad en la toma de su decisión, para que nunca les diga a ustedes, es que el doctor o la doctora me dijo que me haga esto. ¿De acuerdo? Siempre, siempre hay que hacerle sentir al paciente que él es quien está tomando la decisión. ¿Sí? Siempre. Entonces, en ese punto, ustedes tienen que mostrarle los 3 planes de tratamiento, las 3 formas de llegar a ese punto, ¿ok? Y decirle, es su decisión. ¿Ya? Y si les dice, es que yo vine a hacer una proforma solo con ustedes, ¿ya? Entonces en ese caso ustedes tienen que decirle, perfecto, donde sea que le vayan a hacer, estos son los caminos que usted debe contar. Sin embargo, nunca deben usar el pero, ¿no? Nunca deben usar el pero. Sin embargo, aquí conmigo o con nosotros, ¿ya? Vamos a hacer las cosas de esta manera. Vamos a utilizar este material. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar esta técnica que les estoy explicando. ¿Sí? Y vuelven a explicarle acerca de sus beneficios propios, como clínica, consultorio o cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, miren.